Carlos Span no ha podido completar listas a congresos. Él va a poder inscribir la plancha presidencial, pero no va a poder inscribir listas al Parlamento. Un presidente sin bancada al Congreso, un presidente totalmente debilitado. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo. Un espejo bastante particular. No sé si sentirme un anciano, un hombre mayor, tengo canas, ustedes me conocen hace cierto tiempo. Yo les paro contando que inicié en el periodismo hace ya más de 25 años. La verdad que el invitado de hoy es alguien que podría yo decir, he entrevistado al abuelo, he entrevistado al papá y ahora me toca entrevistarlo a él, que es candidato a la primera vicepresidencia, no es un pulpín. Hoy nos acompaña Javier Bedoya de Negri. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, y me he tenido que fijar el de Negri porque casi te digo de Vivanco como tu papá. Ocurre que yo durante algunos años que trabajaba en prensa escrita, iba mucho al Congreso. Entonces encontraba a tu padre, Javier Bedoya de Vivanco, hijo del Tucán, evidentemente, y conversaba con él, alguna vez lo entrevistaba en distintos medios escritos en los que yo trabajé. Luego perdí un poco de contacto, ya no lo he visto tanto en la vida pública, a Javier, a tu papá, y ahora encontramos que eres tú quien toma la posta en el PPC, un partido que muchos conocen, y que encabeza de alguna forma una nueva generación que pretende hacer las cosas mejor que las anteriores, ¿no? Y presentarle una alternativa política al país. Queríamos pedirte que te presentes. ¿Por qué Javier Bedoya de Negri quiere ser vicepresidente, parlamentario? ¿Es porque es nieto de una figura de la política como fue Luis Bedoya Reyes? ¿Qué hay detrás de ese afán por estar en política? Bueno, en realidad, a ver, como comprenderás, en mi casa se tomaba desayuno, se almorzaba y se comía política, ¿no? Pero no es algo que nos inculcaban, ¿no? Sobre todo mis padres, no era un tema que se conversaba en la mesa a la hora del almuerzo, pero era un tema que estaba muy presente en mi vida, evidentemente, con mi padre, que fue diputado cuando yo tenía 5 años. Mi abuelo, evidentemente, ya tenía dos candidaturas presidenciales, cuando yo más o menos empiezo a tener razón o uso de la razón, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención y siempre de alguna manera tuve la curiosidad y veía a mi padre participar y escuchaba a mi abuelo, etcétera, etcétera. Entonces siempre en el colegio tenía esa particularidad y también en la universidad. Y es ahí cuando finalmente luego de la campaña de Lourdes en el año 2001, cuando yo tenía 20 años, es donde finalmente me afilio oficialmente en el partido, a pesar de que yo iba al partido después de que tenía uso de razón, de chiquito yo jugaba ahí en el auditorio mientras que estaba mi papá, bueno, haciendo lo suyo, o mi mamá me llevaba porque iba a hacer una obra social con el partido, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, ahí me inscribo en la juventud del partido, ¿no? Y empezó a participar con la juventud del partido. Ahora, ¿no te ha tocado una época boyante del PPC? No. Porque una época mucho más interesante políticamente, podríamos decir, la del Tucán, tu abuelo. El Tucán se le decía además con cariño, ¿no? No es un tema despectivo, ¿no? Era una de sus cualidades, además, era muy puntilloso como orador, como político. Luis Bedoya Reyes, que fue alcalde de Lima, que fue candidato presidencial, como acabas de mencionar, en los años 80, ¿no? Y entonces fueron años en que el PPC incluso participó del gobierno de Acción Popular del 85 del 80 a poco antes del 85, porque hubo al final una distancia para la campaña del 85, pero muy activos en la vida política. Pero si bien Lourdes Flores, el año 2001-2006, fue una candidata que obtuvo una interesante votación, coincidió también ya con lo que se podría denominar las vacas flacas del PPC. Correcto. Ahí es donde yo ingreso al partido y mi padre y mi abuelo me llaman y me dicen, mira, nos parece muy bien que te guste la política y nadie te va a vetar ni prohibir entrar al partido, pero primero dedícate a lo tuyo. Porque mi abuelo sí me dio 2 reglas en política, ¿no? 2 consejos. Uno es, primero ten tu seguridad económica, ten tu respaldo profesional, de tal forma que el día de mañana que tengas un cargo público y lo dejes, porque son efímeros, tengas a dónde regresar, ¿no? Y la segunda enseñanza fue que como político uno no se puede cotizar a uno mismo por lo que cree que vale, sino por lo que los otros ven de uno, ¿no? La percepción es fundamental en política, ¿no? Entonces, tú puedes tener todos los títulos universitarios, puedes tener
ser la mamá de Tarzán o creerte la mamá de Tarzán, pero al final la gente no te ve como tal. Entonces, al final no te respaldan con los votos. Al final, la población es la que te pone y te saca de un cargo público. Pero yendo al primer ejemplo, es donde finalmente me aparto un poco del partido, me dedico a terminar mi carrera en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Lima, ejerzo la profesión durante muchos años, me voy a hacer mi maestría al exterior, me quedo trabajando en el exterior y regreso a mis 35 años y ahí es donde me reintegro al partido, evidentemente ya un poco decaída el partido por las guerras internas. O sea, no había una discrepancia doctrinal en ese entonces, sino había una guerra más que nada de pugnas de poder entre Raúl Castro, que era el actual presidente en ese entonces, y Alberto Bengolea y toda su facción, ¿no? Entonces, eso debilitó muchísimo al partido internamente, porque estas peleas internas eran de conocimiento público. Claro, pero luego viene la campaña electoral del año 2016, donde Lourdes Flores firma una alianza muy extraña en su momento, hasta el día de hoy quizás para muchos, con Alan García, ¿no? El candidato es Alan García, Lourdes va en la plancha, a esa candidatura le va muy mal, porque apenas son algunos congresistas apristas. 5 congresistas, todos apristas. Todos apristas, entonces el PPC queda muy mellado y ya el año 21 pierde la inscripción. Ustedes han tenido que reconstruir la inscripción del PPC con Carlos Neuhaus, con otra generación de PPCistas, un poco para hoy relanzar el partido. Correcto. Lo de 2016 es correcto, fue una mala decisión. En ese momento, a ver, Lourdes, que fue la que finalmente trabajó esta alianza, ella pensó en su momento que esto iba a ser bien visto en la medida que, como en otros países, en Chile, en Alemania, los socialcristianos con los socialdemócratas se juntaban y armaban una coalición. Pero eso no fue entendido así. Así es, la gente simplemente veía a Alan García con Lourdes Flores, no entendían. Claro, me decían, esa es una nueva repartija, sí. Porque claro, era hasta cierto punto como el agua y el aceite, luego de campañas muy encendidas que habían tenido unos contra otros, ¿no? Entonces, si bien es verdad que en otros países eso se puede entender como un pacto político, ¿no? Aquí no se vio así y el resultado electoral creo que es lo que traduce, ¿no? Y luego vino, pues, en ese interín vino la gestión de Alberto Bengolea y la gestión de Marisol Pérez Pello como secretaria general del partido, que ahí sí creo que hubo una distorsión doctrinal, ¿no? Porque Marisol sí llevó al partido un poco a la izquierda, o no un poco, lo llevó a la izquierda con sus interpretaciones de la doctrina respecto a determinados temas, como el tema del matrimonio, como el tema de la ideología de género, y eso de alguna manera ya terminó de descuadrar al partido y llegamos al 21 realmente. Caviarizaron al PPC y lo retiraron, digamos, de lo que había sido su nicho político. Correcto. Y nuestro electorado tradicional se terminó yendo donde Porky. Esa es la verdad. O sea, Porky nace como una consecuencia de un espacio que estaba suelto que lo habíamos dejado nosotros. Esa es la verdad. Y ahí es donde finalmente el partido pierde en el 21 la inscripción. Claro, el año 2021, ya pocos se acuerdan, pero la votación del PPC fue bastante magra, 1.60 y pico %. Quedamos penúltimos, me parece. Claro, es decir, muy devastador para un partido que 30 años atrás era uno de los más importantes de la vida política, ¿no? Correcto, perdimos la inscripción y nos ha costado muchísimo. En esa reinscripción regresa Marisol nuevamente con ganas de reescribir el partido y empieza una pequeña pugna, ¿no? ¿Ya con quién? Con Marisol. No, digo, pero ya no estaba... No, conmigo. Yo ya había marcado distancia de ellos antes de perder la inscripción, cuando hicieron la alianza con Acuña para el 2021, porque acuérdate que hubo una alianza con Acuña que se deshizo. Que duró poco, así es. Y al final Alberto Bengolea asumió la candidatura presidencial. Entonces yo mandé mi carta pidiendo licencia que no estaba de acuerdo con ese tipo de entendimientos, que eran meramente políticos y calculadores, además que Acuña finalmente no representaba lo que nosotros pensábamos como principios y valores y como la política que queríamos hacer, ¿no? Como partido. Y la política que habíamos hecho, ¿no? En realidad han pasado tantas cosas del 21 a esta parte que ya parece algo lejano, pero en realidad fue una alianza que se anunció y que en el camino se deshizo casi de inmediato, duró muy poco. Al final... pero generó un impacto político negativo, ¿no? Yo creo que lo que esperaba Acuña era tener a Carlos Neuhaus en la plancha y cuando Carlos dice que no, ahí a Acuña no le interesó más el tema. Carlos Neuhaus venía de haber liderado unos Juegos Panamericanos que le habían dado una visibilidad, una presencia nacional interesante, ¿no? Entonces, después en el año 22, 23 empezamos con la inscripción. Marisol participaba de ese comité.
ella tenía las llaves del partido, porque ella se había quedado con, digamos, con el partido, porque Alberto Bengolea se hizo a un lado y nunca más apareció. Dirigencialmente tenía autoridad. Era una dirigente reconocida. No digo, para que no quede como que se estaba robando un partido, que no es la figura. Es ¿no? que ella había pactado con Alberto en que Alberto asumía la presidencia en determinados años y a partir de determinados, ella asumía la presidencia del partido y eso conlleva a su candidatura presidencial. Entonces ahí es donde empiezan las pugnas, pequeños roces que no fueron realmente muy fuertes y Marisol decide apartarse. Y quedamos los que finalmente... O sea, ha habido un divorcio pacífico, ¿sí? ¿no? Y cada uno ha encontrado su rumbo y ha encontrado también ideológicamente su camino. Exactamente. Porque podríamos decir que tú representas una vertiente más conservadora de lo que representaba Marisol. Sin duda. Perestegui. Yo estaba en la línea, o sea, en la línea original del partido, en la línea original Por del... algo se llama Partido Popular Cristiano. Sí. Algunos me dirán, oye, pero ¿qué pasa? Y la Porque el doctrina, partido no cambia, la doctrina es una, siempre va a ser una. Lo que pasa es que la doctrina obviamente va interpretándose y va de alguna manera llevándose en función de cómo va cambiando también las coyunturas en el mundo y la política. Y por eso los papas, porque nosotros justamente nos basamos en esas encíclicas papales, van emitiendo pronunciamientos en función que van apareciendo, digamos, circunstancias o coyunturas en el mundo. Ustedes se van adecuando a una realidad que es Exacto. a través de las encíclicas las que dicta el Papa. Pero con unos turno. Principios y valores Okay. que son inamovibles, Ajá. ¿no? Vamos a llegar al tema doctrinario, a la oferta electoral, como se denomina también. Creo que es importante que todos conozcamos qué de nuevo trae el PPC a este debate. Pero para completar un poquito esta historia, entonces logran la reinscripción del partido, hay una nueva dirigencia. ¿Cuál es el rol de Carlos Neuhaus o de Lourdes Flores, que están en la foto pero no candidatean? Y bueno, para terminar la historia, es ahí donde yo aparezco ya, de alguna manera, habiendo ya sido elegido teniente alcalde de San Isidro por el PPC en el año 2015, 2014 para el 2015-2018, pero no teniendo cargo dirigencial. Pero ya formalmente en el 23, cuando se escribe el partido, asumo la Secretaría General Colegiada y Carlos Neuhaus asume la presidencia del partido, ¿no? Y Lourdes es la personera legal, la que ayudó y que sigue colaborando en el quehacer y en el día a día del partido, ¿no? Con su presencia, con su ayuda, con su consejo, en fin. Y Carlos evidentemente maneja o dirige el partido en su línea política, ¿no? Pero hay una buena sinergia entre todos y hay una buena comunicación y creo que eso hace de alguna manera llevadero el día a día en el partido. Podemos discrepar en cuanto a formas, pero creo que todos estamos alineados hacia dónde... Ahora, dieron un paso importante para ustedes, recuperar la inscripción, imagino también renovarse a nivel dirigencial, la llegada de personalidades jóvenes al partido. Nuestro invitado tiene 45 años, yo le decía, aparenta un poco menos, pero son 45 años en los cuales también en los últimos 10 ha estado más activo respecto a su partido y lo que puede representar de cara a esta elección. Sin embargo, habiendo conseguido o recuperado estos terrenos, no lograron consolidar un candidato presidencial propio. Han tenido que abrir y buscar una alianza, en este caso, con el general Roberto Chiara. A ver, cuéntenos un poco acerca de ese proceso. En el 2023, y te digo precisamente, el 2 de mayo del 2023, el PPC empieza a convocar a todos los partidos políticos afines, o más o menos afines, así es, para... buscar entendimientos, pero no en torno a una alianza electoral para el 26, sino a ver qué cosas se podía hacer, porque sabíamos que venían una gran cantidad de partidos que se iban a inscribir y por lo tanto una gran cantidad de candidatos que íbamos a tener. Entonces, en ese trabajo empezamos a conversar y tuvimos varias mesas de trabajo de reunión para ver qué temas podíamos impulsar también o presionar al Congreso para llevar a cabo, porque habían algunos partidos que tenían representación en el Congreso en esas reuniones. Y ya puntualmente a inicios de este año, a finales del año pasado, a ver, regresando, perdón, me he salteado la parte de tu pregunta. Nosotros como PPC siempre tuvimos la idea de que teníamos que ir en alianza, que la derecha se tenía que juntar. Habían muchos partidos... Para no dispersar el voto. Así es, que había muchos partidos que ocupaban ese mismo espacio y que el voto se iba a atomizar.
y queríamos unirnos. Entonces, en ese esfuerzo hemos estado de alguna manera tratando de aglutinar a todas las fuerzas y por eso es que en el camino empiezan a aparecer personas que efectivamente querían la candidatura del partido, como fue Oscar Valdés, Javier González Olachea, Fernando Sillones y hasta el mismo Carlos Neuhaus. Y siempre se les dijo a todos, nos parece sumamente bueno que ustedes aspiren finalmente a llevar la candidatura presidencial, pero el PPC va a ir, o la tendencia es que vaya en alianza. Nada impide que el PPC sea la cabeza y que lleve la candidatura presidencial en alguno de ustedes, pero sí háganse la idea que la tendencia del partido es que vayan en alianza. ¿Con quiénes hablaron? Javier, tú ya eras secretario general. Sí, el partido y la comisión política me encomendó a mí a que liderara esas conversaciones junto con otros dirigentes, y hablamos con Keiko, con Carlos Álvarez, con el general Quiabra, con Rafael Belaúnde, con Fiorella Molinelli, con Carlos Spa. ¿Con Rafael López Aliaga? Rafael López Aliaga no quiso hablar con nosotros en un programa de televisión, nos hizo un desplante, dijo que con nosotros no quería absolutamente nada y no quería conversar. Ya no se juntaron con él porque él de plano dijo con el PPC ni a la esquina. Y que era lo natural, creo yo, de alguna manera, él diciendo ser social cristiano, era lo natural, pero creo que yo, y siempre lo dije, más allá de buscar yo creo que Rafael López Aliaga lo que vio o lo que sintió es de alguna manera miedo de que el PPC se uniera a él y de alguna manera nos los comiéramos y recuperáramos el espacio que él toma, porque el espacio que tiene es prestado en este momento, ¿no? Es un espacio que dejamos nosotros. Y yo creo que ese es un poco parte de la mediocridad en la política, ¿no? O sea, yo defiendo mi espacio como sea. Es un cálculo interesante porque, claro, si yo me considero líder de un sector, compartir el sector puede poner en riesgo ese liderazgo. Otros lo verían como una oportunidad de afianzar el sector, pero cada quien tiene su forma de pensar, sobre todo en política. Sin embargo, él viene de ser alcalde de Lima, con una gestión que algunos pueden criticar, pero tiene también algunos logros importantes. Es un candidato que viene con viada, entonces él quizás sintió que ustedes podían ser un lastre para Porky. Yo no creo, yo creo que de alguna manera él tenía claro su candidatura presidencial. Él, te lo digo, yo lo conozco, he hablado con él varias veces, en varias oportunidades. Él me invitó a postular como candidato a la alcaldía de San Isidro. Él me invitó a integrar el Consejo Metropolitano. Yo me negué en ese entonces, ya el partido había perdido la inscripción. Y él en un momento me dijo, cuando iba a postular a Lima, me dijo, yo ya aprendí de esto y tengo que mantener vigencia política. Y para él la alcaldía de Lima era de alguna manera su vigencia política y su catapulta para finalmente ir a la presidencia de la República como lo ha hecho. Entonces yo no creo mucho en esto que él para diciendo de que le ofreció a Philip, que le ofreció a fulano, a Mengano, Sultano de Prensejo la candidatura presidencial de Renovación Popular y que como nadie quiso o como todos se negaron ir con Renovación, él ha tenido que asumir esta responsabilidad. Él lo tenía planeado desde un principio porque me lo dijo. Entonces no es verdad eso. Yo creo que sí veía con algún tipo de temor al PPC nuevamente de vuelta, a un PPC más cohesionado de alguna manera y con algunos precandidatos. Él sabe que el partido es él y pasa por él y el día que él no esté ese partido desaparece. Él dice que es un partido social cristiano, de repente él lo es, pero no veo finalmente que dentro de sus cuadros haya una formación doctrinaria en ese sentido. Veo invitados y gente que dispara para todos lados. Y yo creo que es un partido caudista más, que tiene dueño, y que el día de mañana, muerto el dueño, o acabado políticamente el dueño, ese partido desaparece como hemos visto varios en la historia del país. Bueno, la campaña va a ser la oportunidad precisamente para ver si hay o no un contenido doctrinario, quién tiene ideas en ese sentido que puedan ser atractivas para el elector. Así que me quedo un poco con ese desafío que ha lanzado. Correcto. En general a pelear ese espacio democráticamente. Y ahí nos verán, ahí los gallos se verán en la cancha y ahí es donde finalmente daremos la batalla, pero la batalla de las ideas, no los insultos, no las degradaciones, los vejámenes. Eso es lo que finalmente tenemos que procurar nosotros como candidatos. Ahora, de todas estas conversaciones políticas, con quien sí hicieron clic, como se dice popularmente, fue con Roberto Quiabra. Roberto Quiabra sí tenía la apertura, cosa que lamentablemente de todos los que te he mencionado, todos tenían la mejor predisposición, pero al final siempre venían que mi partido no quiere, ¿no? No es que yo no quiera, pero mi partido no quiere. O sea, ustedes como PPC no iban con la premisa de que tenían que ser
que el candidato presidencial No. lo iba a poner el PPC. No, nunca se llegó a ese punto. Evidentemente se empezaron las conversaciones, pero todo pasaba porque si había una voluntad de hacer una alianza. Y al final todos nos dijeron... El partido no quiere El partido no alianzas. quiere, ¿no? Ok. Y al final es verdad, porque más allá de si el candidato o el partido, no sé quién era el que no quería la alianza, lo cierto es que todos estos se están yendo solos, no están yendo en otra alianza. Entonces están yendo solos. Y que ahora quien sí estaba, digamos, predispuesto a encontrar un punto en común e ir en alianza, finalmente es cabeza de la Ahí lista. entramos en este famoso grupo de los 5 que estaba el general Chiabra, estaba Fiorella Molinelli, Carlos Spa, Rafael Belaunde y nosotros, ¿no? Y empezamos las conversaciones. Todos tenían predisposición en no ir y cederle el paso al otro. Entonces, cuando el general Chiabra sí manifiesta que él sí quería la candidatura presidencial y que iba a ir de todas maneras como candidato, pero que respetaba finalmente la decisión de este grupo de 5, es donde se empezaron a arañar todo, ¿no? Entonces, ponían trabas y decían, no, ¿por qué él? Pero no ponían una alternativa. Entonces, cuando yo hablaba por separado con cada uno de ellos, les decía, ¿pero qué proponen ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Tú me has dicho que no quieres. Tú me has dicho que estás dispuesto a bajarte, pero tampoco, o sea... Tampoco quieren hackear. Tampoco quieren hackear. Entonces, ¿en qué estamos? O alguno te decía, bueno, en el fondo sí quiere. No, ¿No? Yo creo... No era, no quiero, échamelo al sombrero, ¿no era así? Yo creo que con Rafael, con el cual tengo una buena amistad, creo que Rafael un poco se alejó solo por sus posiciones respecto al apoyo, sus posiciones más que nada ideológicas, ¿no? Se demostró que él estaba un poquito más centro-izquierda, bien caviar. Rafael, cuando ves Rafael, ¿a quién te Belaunde. refieres? Rafael Belaunde, que al Correcto. final no ha sido candidato. Bueno, me imagino que será candidato a su partido porque ellos no van en alianza. E inclusive he escuchado que Pedro Cateriano está yendo como su primer vicepresidente. Pero creo que... yo siempre pienso en el papá, tienes Sí. razón. Porque Rafael Belaunde Obri sí ha sido candidato, Sí, claro. correcto. Pero por supuesto. Y ha sido senador de Acción Claro, Popular, claro. etcétera, ¿no? El hijo del presidente. Correcto. Claro, Entonces, Rafael va con Belaunde, va con Cateriano. Rafael yo creo que efectivamente. un poco se quitó Rafael la caneta hijo. y ya Estoy en otra. hubo un rechazo dentro del partido de ir con Rafael. Claro, Con- porque mucha gente que nos ve, nos sigue, dice, pero ¿por qué perteneciendo a un espectro donde hay mucha coincidencia, cada uno ha ido por su lado? Lo que sin duda va a generar una enorme dispersión en la primera rueda, pero en la primera vuelta, pero finalmente si no Mira, se ponen de acuerdo, Pero ya yo, que se podía yo, hacer. yo te he dicho... No se puede forzar No, la no cosa. se puede forzar y yo te digo, sinceramente, lo que yo he visto y conversado con todos estos actores políticos es cumplir el sueño de la candidatura presidencial. Les importa 3 cominos, 3 pitos su partido y lo único que quieren es cumplir, poner su currículum, lo que fuera, que postularon a la presidencia de la República y si les liga, en buena hora, ¿no? Le hicieron, porque si Castillo la hizo, ¿por qué no ellos? Entonces sí veo realmente un grado de responsabilidad. Y yo te cuento esta anécdota de Carlos Spa porque creo que si él de alguna manera ve el programa y escucha... Ha y estado si- por acá, y- así que y me es dijo que conse- le gustó y es la vez consecu- pasada lo encontré por ahí y me dijo que lo sigue y lo ve. y es consecuente con lo que finalmente dice, y creo que es una persona responsable y es una persona bien preparada. Carlos Spa, y yo lo tengo que decir porque es parte finalmente de lo que estoy viendo ahora, Carlos Spa no ha podido completar listas al Congreso, solamente ha completado listas en 5 jurisdicciones. ¿De cuántas? ¿De cuántos estamos De hablando? toda nacional, de toda nivel la nacional. Claro. De 25, 26, incluido Así es. De 26, solo inscrito candidatos al Congreso en 5. en 5 jurisdicciones. Entonces, ¿Eso se puede, de acuerdo a no, la ley? esa lista, de acuerdo a ley, salvo otra interpretación que le dé el jurado, él no va a ir con candidaturas al Congreso. Él va a poder inscribir la plancha presidencial, pero no va a poder inscribir listas al Parlamento, lo cual ya de por sí es una gran irresponsabilidad porque significaría, si gana, vivir lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Un presidente sin bancada al Congreso, un presidente totalmente debilitado, sin poder generar consensos dentro del Congreso de la República, sea en la Cámara de Diputados o senadores, y llevar a cabo lo más importante, las reformas que el país requiere. Entonces, Carlos, si es responsable y si esa es la realidad, y ya no creo que pueda arreglar el tema porque ya no se puede arreglar, creo que debería dar un paso al costado. Pero cuando yo le pregunto, A ver, cuando yo le ¿por qué? pregunto a Carlos Spa, oye, da un paso al costado, sé la candidatura presidencial a que abra, tú lidera finalmente la lista del Senado de la Alianza. Se quedó pensando y al final también aduciendo pues que sus bases, que su partido, qué sé yo, que al final no tiene y que nos hemos dado cuenta que no tiene. Porque no los ha podido inscribir al Congreso. Exactamente.
Entonces, al final, o sea, te das cuenta que simplemente son apetitos personales, ¿no? Y un poco que están jugando. Y eso es irresponsable. Eso es venderle humo a la población y Yo había mentirles. leído el fin de semana un informe de Carlos Hidalgo, periodista del diario El Comercio, que señalaba precisamente qué partidos no han inscrito candidatos al Parlamento en general, en el total, ¿no? Y el caso del partido de Carlos Espada llamaba mucho la atención. Efectivamente, inscrito en muy pocas circunscripciones, pero pensaba que iba a poder postular en aquellas, no en las demás, ¿no? Porque no presentó lista. Usted lo que me dice es que según la ley no va a poder tener lista al Congreso en ninguna parte. Correcto. Y aún Wow. así pueden inscribir en esas 5 jurisdicciones. Es probable que ese partido no pase la valla, porque la valla la determina. Atención a esto. La valla la determina la votación que obtenga la lista del Congreso a nivel nacional. Con 5 jurisdicciones ya vas, pues, evidentemente, cojo. A obtener ese 5% nacional que se requiere. Así es. Y un número mínimo de parlamentarios. Y seamos sinceros, o sea, tendría que ganar en esas 5 jurisdicciones para tener una bancada relativamente importante, cosa que tampoco va a suceder por la atomización del voto que hay. Entonces, inclusive aún le permitiera inscribir candidaturas en estas 5 jurisdicciones, yo creo que igual está yendo finalmente al cadalso. Mucha ¿no? gente piensa que la campaña electoral está estática, no ocurre nada, las encuestas todavía no muestran, y en realidad vemos que hay mucho movimiento por debajo del radar que va a tener repercusión, sobre todo a partir de enero. Me imagino que después de fiestas todo se reactiva y este tema que usted acaba de mencionar va a ser un tema muy fuerte. Sí, al final, cuando las candidaturas terminen consagradas, se va a ver finalmente quiénes están en el partidor y de qué forma, ¿no? Porque vamos a ver si también de los 37 candidaturas todas se van a poder inscribir. Es mucho más fácil inscribir una plancha presidencial que inscribir listas al Congreso. Y es difícil inscribir listas al Congreso. No hay mucha gente que quiera participar en política. Uno pensaría que sí, por la cantidad de sueldos, bollerías que se reciben en el Congreso, denuncias de que hay partidos que cobran además por inscribir candidatos al Congreso. Uno pensaría que hay de sobra candidatos. Bueno, ese tipo de candidatos sí, probablemente sea fácil conseguirlos e inscribirlos, pero gente realmente que valga la pena, que sabemos que va a hacer un buen papel, que va a dar todo por su país y que finalmente de pronto está haciendo un sacrificio en lo económico y en lo personal, postulando al Congreso de la República, sea a la Cámara de Diputados o Senadores. Entonces, son personas que vale la pena ver, ¿no? Definitivamente. Y no lo digo solamente en la Alianza, sino en general, en la Alianza Unidad Nacional que estamos viendo nosotros. Entonces, yo creo que hay que ser serios, ¿no? No podemos estar en lo mismo nuevamente, y creo que aquellos partidos que no logren inscribir listas al Congreso, que no logren tener la suficiente convocatoria para participar, deben dar un paso al costado por el bien del país. Que era un poco lo que se buscaba con la primaria. Claro. Íbamos a tener elecciones primarias previas para ver qué candidatos tenían un piso mínimo de respaldo popular para poder ir a una elección con 6, 8 candidatos presidenciales, no los 37 posibilidades que tenemos ahora. Pero el Congreso se voló las PASO, se voló las primarias. Entonces, ahora tenemos que afrontar esta situación. ¿Qué vieron en el general Quiabra? Que aparentemente muchos peruanos todavía no ven en él. Si uno mira las encuestas, el general Quiabra, quien lo hemos tenido aquí y ha sido un invitado además muy amable, muy incisivo, muy simpático, pero uno mira las encuestas, todavía no aparece el general Quiabra. Cuando quedó este grupo de 5 y al final no decidían, no optaban por el general Quiabra, pero tampoco finalmente daban una solución, es donde nosotros tomamos la decisión y vimos, el general Quiabra es el candidato que necesitamos, que necesita el país. Dijimos sí, es una persona que tiene decisión política, que tiene los pantalones para tomar decisiones, sabe de seguridad nacional. Ha sido ministro de Estado, sabe de gestión pública. Del ejército. Y además todo en este Congreso que algo de experiencia política buena y de la mala también te da. Correcto. Y también tiene conocimiento en distintas materias. A eso le sumas un partido como el PPC que tiene cuadros técnicos liderados por Carlos Neuhaus y otros técnicos de mucho valor. De alguna manera complementamos al general Quiabra en esa labor, en esa candidatura, ¿no? Entonces, tienes un candidato, creo yo, potente, pero que todavía no... Además, Quiabra tiene un partido, o sea, correcto. Viene con un partido. Sí, no viene gente, ¿no? Evidentemente, hay grupos técnicos en los 2 partidos, son 3 partidos en realidad, son 3 partidos. Entonces, creo que es una candidatura importante y potente que todavía no se ha hecho conocida y yo espero que finalmente en los próximos días, o en los próximos meses, o en enero, febrero, ya la gente vaya tomando conciencia finalmente de quién es el general Quiabra,
quién lo acompaña dentro de sus listas parlamentarias y en la plancha presidencial, y quién lo acompaña o qué partidos lo acompañan que le van a dar soporte y sostén en un eventual gobierno, ¿no? Con cuadros técnicos. Entonces, yo creo que eso es lo que finalmente tiene que ver la gente, todo el panorama, todo el paquete completo, no ver simplemente al candidato que por muy atractivo que sea su discurso o muy atractivo que sea él o ella, físicamente finalmente no va a poder gobernar porque no tiene nada abajo, o sea, no tiene contenido. Con Quiabra pasa algo muy curioso. Hoy que vivimos un mundo en que lo digital, las redes están muy presentes, no digo seguidores, porque uno puede comprar granjas de seguidores, los famosos bots, los robots. No, vistas. Uno nota la cantidad de vistas que tienen las entrevistas, las participaciones de Quiabra y de otros candidatos como Philip Butters, etcétera, que son conocidos, ¿no? Pero en general Quiabra tiene mucha gente que lo ve. Y sin embargo en las encuestas no aparece. ¿Eso no les preocupa a ustedes? No, nunca me ha preocupado, más bien debería, ¿no? Me preocuparía si ocurre lo de... A ver, justo pero cuando antes de entrar al aire conversábamos de muchos casos, el caso de Castañeda Alonso, que el candidato que suben al comienzo sí, y luego se caen. Okay. Castañeda Alonso punteó las encuestas durante 4 años, en el 2011 entró a enero y se desplomó a 10%, de ahí subió Toledo también como trampolín y se desplomó también, no sé en cuánto terminó, pero por ahí, y terminó pasando a la segunda vuelta Keiko y Humala, y terminó ganando Humala. Y Kuczynski, que era nuestro candidato en ese entonces, que íbamos en alianza con Kuczynski, empezó en enero o en febrero con 1% y terminó tercero con 18%. Entonces, no me preocupa tanto no aparecer en las encuestas. Encuestas que también creo que son manipuladas con el margen de error de 2%, ahí meten pues a todos, los buenos, los malos, los allegados, qué sé yo. No me parece serio que finalmente estén jugando. Pero ¿cuándo arranca la aplanadora, el tanque, para decirlo, el Panzer de Quiabra? Entonces a mí lo que me preocupa en este momento y es lo que se está haciendo es armar un equipo de campaña, un comando nacional de campaña que ya está armado, de tal forma que se haga la estrategia de lo que va a ser la campaña del general Quiabra, que es lo que finalmente se está esbozando en este momento, y el banderazo, que ya empezamos el sábado pasado, el sábado 22, finalmente hicimos pública la alianza. Hubo un evento en el local del PPC. En el local del PPC hubo un evento de lanzamiento de la alianza. El general Quiabra tiene actividades en Lima a lo largo del mes de diciembre y va a viajar también a Trujillo y me parece que Chiclayo. Y en enero empieza todos los viajes en la costa norte y en la costa sur. O sea, ahí empieza a movilizarse la oruga del tanque. Exactamente. A ver si llega o no llega. Y ahí realmente ya empieza un poco lo que es la campaña, digamos, concreta, ¿no? Él ha tenido viajes, él ha estado de alguna manera en contacto con la gente a lo largo del país. Hemos tenido como PPC también muchos viajes, pero creo que la gente está desconectada y todavía no engancha con el proceso electoral. Es una posibilidad. Y la gente... después de fiestas sí, se reactiva. Hay un 60-65% que vemos en las encuestas que todavía no sabe por quién votar, no se ha fijado, no le interesa. Y también hay un alto porcentaje de personas que detestan a la política, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos años, no solo a nivel de gobierno, con una actuación muy pobre de la señora Dina Boluarte, por todo lo que ya se conoce, sino por el Congreso, ¿no? Usted viene de un partido como el PPC, que ha sido muy parlamentario, han tenido diputados y senadores que han inscrito su nombre en la historia parlamentaria del Perú, ¿no? No vamos a empezar a mencionar porque no terminaríamos, pero Roberto Ramírez del Villar, que fue una figura tan destacada de la Cámara de Diputados, que era presidente de la Cámara de Diputados cuando se da el autogolpe Fujimori, y en el Senado ni se diga, pero... Y Felipe Osterling como presidente de la Cámara de Senadores. Además, un caballero, un profesor en Derecho, sí. que además de ser un político de fuste, era una personalidad también intelectual. Pero viene el comentario lo siguiente: ¿se puede salvar este Congreso, esta imagen que hoy día dan los parlamentarios? ¿Qué se tiene que hacer para que el congresista vuelva a ser un servidor y no alguien que se sirve? Hoy en día los congresistas se sirven descaradamente del país. Yo creo que hay una responsabilidad tanto del elector como de los partidos políticos. Los partidos políticos tenemos que velar de llevar a nuestros mejores cuadros, a los cuadros más serios y hacernos responsables por la gente que llevamos al Congreso, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros en conformar las listas. De hecho, nosotros como PPC y estamos tratando de llevarlo a toda la Alianza Unidad Nacional que va a elegir finalmente a los candidatos el 7 de diciembre.
firmamos un convenio con transparencia para justamente filtrar a todos los precandidatos para que los revisen y ver qué denuncias tienen, qué pergaminos hay por ahí que debamos saber. Porque al final lo van a sacar eventualmente en enero. Todo se sabe, todo se conoce. Todo lo van a sacar. Internet Entonces, mejor nosotros saberlos de antemano y nosotros hacer el control previo y el filtro antes de que finalmente la prensa lo termine haciendo y tengamos que tragar el sapo. Tragar el sapo y apagar incendios. Entonces, creo que ese es un primer paso que debemos hacer como partido. Hacer el esfuerzo de buscar a la mejor gente posible, ¿no? Y tratar de que entre al Congreso y empujarlos. Entonces, esa es la responsabilidad de los partidos políticos y evidentemente también hacernos responsables de la gente que llevamos, ¿no? Como veo ahora Acción Popular que dice, no, bueno, sí, él los llevó el Escano dijo, bueno, sí, no, eso fueron una interna. Por los niños, dice todos usted. se lavan la mano en Acción Popular, se olvidaron que los niños fueron nefastos. Se puede lavar las manos. La gente, el pueblo, no se va a lavar las manos. No, me queda claro. Va a castigar con el voto. Me queda claro. Imagino yo todo esto que estamos viendo. Pero, ¿qué se tendría que cambiar en el Congreso? ¿Usted qué aspira a ser? ¿Usted eliminaría en la lista de diputados por Lima? Yo eliminaría, para complementar finalmente la responsabilidad y que los partidos hagan una mejor tarea, yo eliminaría el voto preferencial, que es tan nefasto para los partidos políticos, porque finalmente termina entrando el que más tiene plata o el que quiere beneficiarse de alguna manera de él y no los cuadros que el partido propone. Si eligiéramos en listas cerradas, con una elección de un militante un voto, de tal forma que esos cuadros del partido sean elegidos por la militancia, no por la cúpula, ¿no? Y que pongan a sus mejores cuadros adelante y esos sean los que tengan la prioridad de entrar, ¿no? Y no finalmente alguien que por ahí lo recogieron, que por ahí era popular en su distrito, o que puso plata, o su región, o que puso plata. Pero eso, ¿no?, tiene una contraparte. El votante peruano ya asimila el voto preferencial como una facultad que tiene precisamente para reordenar aquello que la cúpula parlamentaria ha querido consagrar, ¿no? Ese fue el argumento, sí, por el cual se crea el voto preferencial a partir del año 85, ¿no? Que fue Díaz Orihuela, Acción Popular, y Priale de Lapra, los que lo instauraron. Pero eso también tiene su respuesta y con estadísticas. Está probado que el 15% de la población ejerce el voto preferencial. La gente no sabe por qué número votar. La gente puede marcar el símbolo y eso le da el número de escaños que le corresponden al partido dentro del Parlamento. ¿Cómo se reparten esos escaños? Por el voto preferencial. Pero hay tan poca gente que ejerce el voto preferencial que al final es sumamente complicado en base a algoritmos y cosas. Pero ese también es otro contraargumento. Si tan poca gente lo ejerce, el problema no es que exista un voto preferencial. El problema es lo que usted ha mencionado, que los partidos no hacen la chamba de filtrar y de poner a quien realmente es un militante, es un dirigente. Nos traen a alguien o aceptan a alguien que trae plata. Y es lo que estamos viendo en el Congreso. Los mochasueldos. ¿Por qué están los mochasueldos? ¿Por qué surgen en todos los partidos? Porque hay gente que quiere llenarse los bolsillos de plata. Entonces es gente que para ingresar a su vez ha conseguido dinero, ha pagado, ha entrado. ¿A usted le parece bien que todavía haya trabajo remoto en el Congreso? Que los parlamentarios sigan votando desde su oficina, desde su casa. Algunos trabajan desde la playa. ¿A usted le parece posible que años después de la pandemia el Congreso continúe con el trabajo remoto? No. O sea, las reuniones vía Zoom. Yo estoy totalmente desacuerdo con eso. Digo, ¿qué cambiarían del actual Congreso para devolverle la dignidad a este poder del Estado? Por una sencilla razón, porque el Parlamento es hablar, discutir, llegar a entendimiento, buscar consensos. ¿Cómo voy a buscar consenso? ¿Cómo voy a buscar consenso, por ejemplo, contigo que eres parlamentario junto conmigo? Nos vamos a dialogar en el Pleno del Congreso vía Zoom, ¿no? Si tú no estás ahí, si no estás de alguna manera conversando, y así es como finalmente, y no lo tomen a mal, así es como se llegan los consensos. Viene de la bancada, te habla, te explica, este proyecto de ley tiene esto, estas son las bondades. No, negociación política, por supuesto. Entonces, claro, ¿cómo va a ocurrir eso cuando uno está en su casa o en la playa y el otro está en el Pleno? Y así en las comisiones. Entonces, eso no es posible. O sea, el Parlamento en sí exige un debate, un intercambio de ideas y consensos y conversaciones. Y eso requiere que las personas estén físicamente dentro del Parlamento, no desde su casa o la playa o donde quiera que estén. Para ubicarnos en el mapa, ¿el PPC es un partido de derecha, de centro-derecha? ¿Cómo lo denominan ustedes? Mire, esa es una discusión que siempre me hacen. No tengo problema de decir que somos de derecha, de centro-derecha. Siempre nos tildaron como el partido de derecha de la política peruana en los 80s.
Yo tengo una explicación que es un poco más técnica, ¿no? ¿Por qué creo que no hay partidos de derecha en este país? Nosotros no tenemos un modelo económico abierto donde el mercado regula absolutamente todo y el Estado no tiene ningún tipo de intervención. Nosotros tenemos un modelo de economía social de mercado, que sí, efectivamente, el mercado regula, pero cuando hay alguna disrupción es donde finalmente, subsidiariamente, entra el Estado a regular. Y por eso tenemos todos los entes reguladores. Uno de ellos, Indecopio, por ejemplo, que está sancionando a las farmacéuticas que se pusieron de acuerdo para controlar los precios. Exactamente. ¿No? Eso se olvida la izquierda radical cuando dice hay que cambiar la Constitución. En realidad, lo que tiene que funcionar es el Estado. No se necesita una nueva Constitución. Entonces ahí el mercado falló y el Estado ha entrado a regular, como en el caso que tú mencionas. Decirte que yo soy de derecha y una economía liberal y qué sé yo, eso es totalmente mentira. Es como decir que los zurdos quieren finalmente una constitución estatista. Tendrían que cambiar la derecha liberal la constitución, porque no hay una economía liberal. Todo se tiene que ceñir al modelo económico. Entonces, no creo, por más que tú creas o quieras, no hay partidos de derecha. Son centro-derecha, en realidad, ¿no? Los que finalmente están de acuerdo con el modelo económico. Los que no están de acuerdo con el modelo económico tendrán que modificar o intentar modificar la Constitución, de un lado o del otro lado. Por eso creo que no hay partidos de derecha. Pero bueno, al final no me interesa, no tengo ni un problema en decir que somos un partido de derecha, conservadores, seguimos principios y valores, nosotros estamos en contra del aborto, creemos en la vida, somos pro vida, pro familia, no estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí estamos de acuerdo con la unión patrimonial, creemos que eso sí se debe regular de alguna manera, que personas del mismo sexo... Bueno, pues eso ya existe. Yo voy a un notario con una persona del mismo sexo y hacemos la unión patrimonial. Exactamente. El gran desafío para la sociedad peruana, si acaso hay el consenso y los votos, es que hubiera una unión civil o un matrimonio homosexual como en otros países. Esa es una postura, pero que nosotros no coincidimos. Es un tema que lo tiene que ver. Yo creo que se perdió la oportunidad cuando el congresista Cabero presentó ese proyecto de unión civil que metió ahí de contrabando temas de matrimonio y que conlleva también a la adopción, que finalmente es lo que le preocupa a muchos. Entonces, yo creo que sí se pudo zanjar el tema patrimonial, que sí, existen distintos estamentos y formas de hacerlo, de acuerdo al Código Civil, de dejarle de alguna manera a tu pareja tus bienes, en fin, de arreglar la cosa. Pero finalmente es una realidad, entonces, ¿por qué finalmente no normar esto ya como si fueran parejas? Claro, pero yo no cuestiono sus puntos de vista porque finalmente son suyos y habrá electores que los apoyen y habrá quienes evidentemente no. Pero a lo que me lleva la reflexión es, ¿a usted no le da temor que lo tilden de conservador? ¿No? Para nada. ¿No? Y además usted levanta estas banderas que considera que son las que representan a un sector de la población. Son los principios y valores de mi partido, es lo que finalmente en lo que yo me he formado. Es lo Ahora, pero el mundo y la modernidad van en otra dirección. Hasta cierto punto, hasta que haya haya un cambio cíclico. Una contrarreforma. No una contrarreforma. No, entiendo su punto de vista. Yo creo que uno no puede ir, digamos, con la corriente, ¿no? O sea, hay veces en los que uno se tiene que plantar en lo que cree, independientemente de que no sea popular. Bueno, eso es interesante, pero una vez que se comienza a legislar, ya como parte de un poder del Estado como el Congreso, sin duda hay que abarcar la necesidad de todos los peruanos, no solamente un sector. Creo que eso lo tienen bastante claro, porque además es lo que establece la ley. Pero hay un trabajo de mayorías y minorías, ¿no? Exactamente, pero tampoco dejar que la minoría termine imponiendo su voluntad, que es lo que he visto muchas veces que ha sucedido, digamos, no solamente en el Parlamento, sino en distintas entidades del Estado, ¿no? Entonces veo que hay una minoría que quiere imponer, no quiere conversar, quiere imponer, y eso tampoco para mí es válido, ¿no? Ahora, de cara a las elecciones, entonces, ustedes van a realizar el filtro correspondiente para que sus listas estén compuestas por personas que no tengan cuestionamientos, no carguen con antecedentes, porque evidentemente de lo que se trata es de brindar un mejor Congreso a la gente. Correcto. De lo que hemos tenido. Correcto. Unidad Nacional. ¿Quiénes están con usted? ¿Quiénes están ahí en ese esfuerzo? Usted me ha dicho que es candidato a la vicepresidencia y también al Parlamento por Lima. ¿Quiénes más están postulando en esta elección? Está Nelly Mendoza, que es una dama del PPC, que es de arequipeña. Ella también es parte de la plancha. Ella es parte de la plancha y va con el número 2 al Senado Nacional. Está yendo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, una persona
de base como es Juan Carlos Santiago, el PPC, está yendo Juan Villarán, especialistas en temas de seguridad, está yendo Charo Arnau, un dirigente de base en Lima Norte, Juan Carlos Santiago de Lima Sur, por ejemplo. Y hay otra gente interesante en la Cámara de Senadores. Son rostros nuevos. Sí, es una El renovación. único con apellido conocido es el suyo. Pero sigo siendo de alguna manera también una cara nueva dentro de la política, ¿no? Y ese es un poco... Ahora los chicos dicen Nepo Baby, ¿no? Cuando es hijo de... Dicen, ¿no? Nepo Baby. Nepo Baby. Está ¿no? buena esa. Lo que se trata de hacer acá es, sí, somos un partido viejo, vamos a cumplir 60 años en el 26, pero No diga con eso, renovación. Acá hay varios que estamos cerca de los 60, no somos viejos. Bueno, Experimentado. Bueno, para el Perú es un logro tener un partido de 60 años, ¿no? No, claro. Con su activo y su pasivo, que es lo Exacto. que siempre... Pero con rostros nuevos, con una renovación, que es lo que siempre nos ha caracterizado, siendo un partido que sigue principios, ideas y valores, las dirigencias y la gente se va renovando, pero la idea permanece, ¿no? Y este es un caso igual. Este partido no tiene dueño, sino que sigue principios y valores, y estamos presentando listas totalmente nuevas, gente totalmente renovada. Javier, usted me dijo que antes de llegar al acuerdo final con el general Quiabra, que es el candidato de la alianza, conversaron con otros sectores, entre ellos Fuerza Popular. ¿Qué tenían que encontrar de común y de entendimiento con Keiko Fujimori y Fuerza Popular, cuyo trabajo y trascendencia política somos testigos en los últimos 15 años o 10 años en este Congreso también? O sea, ¿hay mucho de similitud entre el PPC y Fuerza Popular? Fuerza Popular está dentro de un plan amplio de todo este grupo de partidos que pertenecemos a la derecha, por llamarlo de una manera, y no se le podía hacer a un lado porque representan y tienen un voto importante en ese sector. ¿Usted se identifica con las acciones que llevó adelante Keiko Fujimori en los últimos 5 años? Y lo que nosotros le propusimos a Keiko en su momento fue que no postulara a la presidencia, que vaya al Senado, que dejara la candidatura a otra persona y que de alguna manera eso también la iba a beneficiar a ella personalmente para el 31 si seguía con aspiraciones presidenciales. Y que también le iba a hacer un gran favor finalmente a la población y no ser este tapón que finalmente ha sido en las últimas 3 elecciones. Y ese fue el entendimiento, eso es lo que buscamos con Keiko de alguna manera. Yo creo que Keiko ha cometido errores. Uno fue, evidentemente, el del Congreso de los 73 congresistas. La actitud, del 16 al 21. Así es, que la actitud que tomaron fue realmente penosa. Y creo que tienen actitudes hoy en día en el Congreso que también son deplorables, definitivamente. A mí no me explico, por ejemplo, te puedo nombrar innumerables. Pero esa que no se explica. El tema de los cambios y las fechas electorales, porque nosotros escribimos el PPC en el 23 y nos han cambiado el cronograma como 3, 4 veces. Y eso creo que se ajusta a un cálculo político, ¿no? Que estaban jugando para ellos. Y ellos eran los que estaban atrás del tema. Pero ahí surge la duda, ¿no? ¿Por qué buscar un entendimiento con personas que le han mostrado al país una forma de hacer política que yo pensaría que es diferente a la que ustedes quieren mostrar? Porque el país, Pedro, necesita una reconciliación. El país necesita unidad. Y eso implica comerte sapos y juntarnos todos y decir, ok, el país, el Perú necesita salir adelante. Estamos en un atolladero hace 10 años, en un lodo y un pantano en el que no podemos salir. Necesitamos unirnos todos, los que ocupamos el mismo espacio. Hay que unirnos, hay que ya olvidarnos de este antivoto, de estos odios, estas rencillas y generar de alguna manera una corriente para que vayamos todos a un proceso electoral unidos y saquemos adelante el país y las reformas que requieren. Y de acá a 5 años se verá. De repente era un proyecto más importante como para 10 años, pero al final no se dio por los egos personales, ¿no? Pero esa era la idea, buscar la unidad. Yo creo que el Perú hoy en día necesita dejar de lado esas cosas que nos han hecho mucho daño. Yo no niego que el fujimorismo le ha hecho mucho daño al país, pero tiene una fuerza importante y no se le puede dejar de lado. Entonces, teniendo eso en consideración, creo que tiene que ser parte de este esfuerzo para unir al país. Y creo que sería un buen mensaje frente al país decir, oye, mira, ya, ok, sí, acá estamos adversarios políticos, donde nosotros hemos dado la batalla en el Congreso de Fujimori y papá, no hemos estado en el Congreso del 16 al 21, porque finalmente no se dio, pero era un buen mensaje para decir, ok, acá hay una reconciliación nacional, ¿no? Para hacer las cosas bien.
Y con los votos finalmente de todo el espacio político creo que se hubiera ganado tranquilamente y se hubiera tenido una ventaja importante en una alianza de Ahora, derecha, ¿no? uno también podría pensar, son partidos de derecha que han intentado ir como frente, como alianza. Al final los egos han ganado la batalla y los candidatos están dispersados. Y un poco usted lo ha comentado ahora en esos esfuerzos que hubo de buscar candidaturas conjuntas que no se concretaron. Pero ¿no es también el temor a que haya un sector importante de izquierda en el país que probablemente tenga un candidato fuerte en estas elecciones? Pero sin duda, yo creo que el hecho de unirnos responde a que no hay que atomizar el voto y no hay que atomizar el voto para darle la cabida o dejarle libre el camino a una candidatura de izquierda, evidentemente. Es parte del cálculo de hacer una alianza, un entendimiento con los partidos del mismo sector, a pesar de que no sean adversarios políticos, ¿no? Eso es parte de lo que es. Y es, creo que lo que va a terminar sucediendo. O sea, yo estoy convencido que va a aparecer una candidatura de izquierda. Hoy día la gente está muy tranquila, muy serena, no pasa nada, está Keiko, Porky, ¿no? Yo no creo que esa sea la foto final, sinceramente. Creo que va a aparecer un candidato de izquierda, creo que hay una posibilidad. Hay muchas, yo digo, las encuestas se equivocan no porque lo hagan maliciosamente, algunas de repente sí, pero creo que no tienen el capital y el recurso humano para llegar a un Perú profundo que no está medido, y de alguna manera tienen un voto determinante, y lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Y claro ejemplo es el sur, pero como esos hay varios, tampoco creo que sea... No, y siempre hay un reclamo a lo que representa Lima o representa un sector importante de la costa peruana, porque se ha vendido un mensaje en el cual el país solamente, los grandes recursos se concentran en Lima y en la costa, pero en realidad hoy en día los grandes recursos del país se distribuyen, llegan a los gobiernos regionales, pero no se gastan ni se ejecutan los presupuestos. Ahí quería llegar. O sea, yo creo que el sur, por ejemplo, tiene un reclamo válido. No creo que el sur sea de izquierda, no creo que sea sur, es capitalizado por el voto de la izquierda, pero Ana Julia, que es más capitalista y comerciante que Lima. Y yo creo que esa gente está olvidada porque no hay presencia del Estado. El Estado se ha olvidado completamente de ellos. Ha dejado de hacer, pero ha dejado de atender servicios importantes. Y yo creo que finalmente en eso también tiene una gran culpa la regionalización. Entonces, yo sé que no es un tema muy popular, pero cuando lo menciono y le digo a mis amigos de la izquierda, ustedes quieren cambiar la Constitución, entonces ¿por qué no revisamos el capítulo de regionalización? ¿No? Yo no digo que todo vuelva a estar centrado en Lima, pero hay que ver la manera de generar las sinergias entre las regiones de tal forma que puedan ejecutar su presupuesto, de tal forma que puedan llevar a cabo obras. Porque finalmente, Pedro, si es que los gobernadores regionales generan gasto público, haciendo obras en las regiones, construyendo hospitales, colegios, carreteras, pistas, veredas, etcétera, etcétera, generan trabajo en la región, generan dinero en las personas de la región y generan consumo en la región, y eso es un círculo virtuoso en la economía de la región. Yo creo que eso se puede complementar entre una o varios departamentos, porque son departamentos, no son regiones, de la costa norte, en algún momento el sur. El diseño completo, el diseño original era de ir a macroregiones. Exactamente. Lo que pasa es que al final han triunfado los apetitos individuales. Toledo fue el que... También, e individuales, entonces al final no se ha concretado estas macroregiones que funcionarían mucho mejor. Exactamente. O las mancomunidades, ¿no? Finalmente ver que un hub de negocios, de sinergia económica y de apoyo entre regiones, de tal forma que se genere pues un núcleo importante. Y evidentemente el gobierno central tiene la labor de generar toda la infraestructura para que finalmente todo se interconecte. Para que todo eso sea... Carreteras, trenes y para que todo eso sea puertos, factible, ¿no? Para que efectivamente veamos un cambio, una mejora, se requiere un Congreso que haga su chamba, ¿no? El Congreso actual, con las justas, ha representado, muy poco ha fiscalizado y lamentablemente creo que el balance es muy pobre. En general, y esto le cae a todos los partidos representados en el actual Congreso. Pero yo quería preguntar... En el cual no ha estado el PPC y ninguno de los partidos que conforman la Alianza Unidad Nacional. Ahora viene la pregunta. Pero bueno, ha estado Roberto Quiabra, que en su momento responderá por él, ¿no es cierto? Como candidato presidencial, actual congresista. Sí es importante, creo yo, que hablando de ese espectro de derecha que usted mencionaba, en algún punto habrá gente que diga, tengo mis dudas con Quiabra, me gusta el PPC o me gusta la Alianza, votaré al Congreso. Pero para presidente podría votar por alguien que también lo veo de derecha, como Carlos Álvarez. ¿Cuál es el problema con Carlos Álvarez? Carlos Álvarez yo lo conocí, hablé con él, me parece una buena persona.
como dice el no tiene equipo, no tiene gente. Y uno no puede gobernar con él mismo. Tienes que tener un equipo de gente que te apoye. Oiga, pero Javier, yo le voy a recomendar algo. Su abuelo alguna vez dijo, los técnicos se alquilan, se contratan. Sí, correcto, pero necesitas... En otro contexto. En la Municipalidad de Lima, ¿no? Y En un famoso debate, antes de que yo y usted hubiéramos nacido, su abuelo le dijo a otro candidato, ¿no? Los técnicos se alquilan, de lo que se requiere es decisión política y visión. Como alcalde, evidentemente en el gobierno sí se necesita un equipo. Pero Carlos Álvarez, con todo el respeto y cariño que le tengo, no tiene experiencia, no tiene equipo dentro del partido que lo está llevando y no veo que tampoco tenga equipo que lo esté rodeando, que son los técnicos que uno puede contratar. Entonces, eso es lo que me preocupa. Además, no sé qué tan de derecha sea, porque he escuchado que por ahí cree en las empresas estatales, quiere meterle más plata a Petroperú y eso de alguna manera a mí me genera algún tipo de... Como dice ahora, una bandera roja. Sí, una bandera roja y es parte de lo que yo conversaba con él. O sea, una persona muy clara y directa, pero no me quedaba del todo claro hacia dónde apuntaba, cuál era finalmente su pensamiento respecto a determinadas cosas. Y ahora que va pasando el tiempo y lo vamos viendo en entrevistas, salen ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado porque de repente no es un candidato de derecha como muchos creen. La política no solo es voluntad. A veces se piensa en el Perú que basta con querer ser presidente y eso va a acarrear una buena gestión, pero en realidad no. O sea, hay que tener una idea de gestión, de desarrollo y también una idea política. Los candidatos y luego presidentes que llegaron al poder por mero voluntarismo, como Alejandro Toledo y otros, han terminado muy mal, precisamente por eso, porque no lo veían dentro de una dimensión política, sino como una oportunidad personal, ¿no? Ahora, otro candidato que sin duda es interesante, Philip Butters, ¿no? La gente podría decir, votó por alguien como Butters y votaré en el Congreso por otra lista. O sea, ¿por qué le incomoda o le inquieta una figura como Philip Butters? Philip Butters como Rafael López de Aliaga tienen el mismo problema, que carecen de inteligencia emocional. ¿A qué le llama usted inteligencia emocional? Que no tienen la capacidad de tratar y de llegar a entendimientos con otras personas. Son dueños de la verdad, se creen dueños de la verdad. Y eso es sumamente preocupante ante un parlamento que va a estar atomizado, fragmentado, vamos a tener 6, 7 bancadas, y quien gane, pongamos el ejemplo que sea uno de estos dos señores, necesariamente va a tener que conversar con las otras fuerzas políticas. ¿Y usted cree que Philip Butters va a llegar a transar o va a llegar a entendimientos? O Rafael López de Aliaga, que lo conozco, a él sí lo conozco, lo he tratado en el ámbito personal, también profesional y político. No creo que tenga la suficiente inteligencia emocional como para decir, ok, hacia acá vamos, esto es el consenso en el cual podemos arribar. ¿Usted cree que no buscarían un primer ministro, alguien que se pueda encargar de esa labor, sino que ellos serían un poco el factor que se estabilice la relación con el Yo creo Congreso? que tienen tanto afán de protagonismo que no dejarían que el presidente del Consejo de Ministros finalmente sea ese interlocutor válido, que en todo caso necesitarían, si no estarían encima de él y probablemente interponiéndose en la labor que él pueda hacer. Pero, ojo, usted tiene un candidato presidencial que ha sido educado y ha sido criado para mandar y sin dudas ni murmuraciones. Un militar, alguien que ha sido además cabeza de su ejército y que tampoco me imagino yo debe ser fácil para él admitir objeciones, ideas distintas. ¿O es un militar atípico el general? No, él tiene esa formación, evidentemente, pero él también es consciente de que él a lo mejor es más bravo que Butters No, y obviamente la relación con él es muy buena y creo que en los grupos, en las conversaciones que hemos tenido en los 2 años y en las conversaciones que ahora tenemos ya a nivel de campaña, se demuestra que tiene apertura de escuchar y de recular ante una opinión que él cree que de pronto no es la mejor o que finalmente la mayoría considera que no es mejor. Entonces, sí, evidentemente él está ahí para liderar. Él tiene sus ideas y finalmente él es el líder de esta alianza Unidad Nacional, pero tampoco es una persona intransigente a la cual finalmente no se le puede decir absolutamente nada. Bueno, eso además se verá con mayor claridad durante la campaña electoral, las reacciones y las tomas de posición de los candidatos. Pero ha sido bien interesante conversar con usted, Javier, y ahora vamos al espejo para las preguntas finales y para conocer un poco más a Javier Bedoya de Negri, lo dije bien, que ha sido de Vivanco como su papá,
que va a ser candidato con el número 1 al Congreso por Lima. Así es, por diputados. Muy bien, vamos al espejo. Continuamos con Javier Bedoya de Negri, candidato del PPC al Congreso en la primera vicepresidencia, como ya lo hemos comentado, junto al general Roberto Quiabra. Pero la pregunta para alguien que lleve el apellido Bedoya creo que es importante, Javier. ¿Qué tanto pesa el apellido Bedoya, no solo en el PPC, en la política peruana? Muchísimo, muchísimo. Siempre ha pesado, no solamente en la política peruana, sino a nivel personal, en el colegio, en la universidad y evidentemente en la política y en mi partido, ¿no? Es una gran responsabilidad y un gran orgullo llevar el apellido que tengo, pero como responsabilidad que es, hay que obviamente mantener un legado que ha sido forjado por mi abuelo y continuado por mi padre y que es mi deber finalmente también continuarlo si es que estoy interesado en política. Esto no lo hago porque creo que me corresponde o porque estoy obligado, sino por convicción y por responsabilidad. Hay quienes piensan que no, el apellido se tiene que mantener más allá de la propuesta que lo pueda acompañar. Creo que ha quedado claro tu punto. Sin embargo, ¿hay alguna lección que tu abuelo, Luis Bedoya Reyes, alcanzó a dejarte antes de despedirse de este mundo? Sí, me dio dos ejemplos, me dio dos consejos de vida en realidad. Dijo? Sí, correctamente. Cuando estaba interesado en la política, muy joven, me dijo, mira hijo, antes de meterte en política, termina tu profesión, siempre ten una fuente de ingreso adicional a la política porque los cargos políticos son efímeros. Estudia, trabaja. Un día estás, el otro día no estás. Entonces, si tú no quieres ser un alquilado de la política, como él acostumbraba a decir, entonces tienes que tener tu profesión, tu carrera que te permita regresar finalmente a algo que es lo que te va a permitir vivir. La política no es un medio de vida, no es para toda la vida y finalmente está tu profesión que es lo que te va a permitir mantenerte y mantener a tu familia. La segunda lección de vida que me dio fue que tuviera siempre los pies en el suelo, piel de plomo, y me dijo, hijo, siempre en política ten cuidado, tú no vales por lo que tú crees que vales, por tus títulos universitarios, por lo que crees que has hecho o por lo que la gente de alguna manera de tu entorno te reconoce. Tú vales por lo que la gente de la calle ve en ti. Tú puedes tener el diploma, la carrera, la maestría, puedes haber sido la mamá de Tarzán, pero si la gente no te percibe como la mamá de Tarzán, no eres nadie. Y en política es fundamental porque si tú quieres finalmente ganar y tener respaldo de la población, tienes que tener una buena percepción. Bueno, tu abuelo era chalaco, pero tú Así eres es. miraflorino, me imagino. Yo soy San Isidrino, correcto. Hay una pequeña distancia Sí, con el viejo y recordado sí. y querido Tucán. Pero ahí en la plancha tenemos al general Quiabra, por ejemplo, que es chalaco, Chalaco. un limeño Qué y bravo. una arequipeña, ¿no? Eso va a estar fuerte. Ahora, ¿qué deben ver los jóvenes en el PPC, que siempre ha sido considerado un viejo partido limeño y sobre todo un partido de abogados? Javier Bedoya de Negri es abogado, pero ¿cómo deberían verlo los jóvenes hoy en día? Deberían de vernos como un partido que seguimos ideas y principios, creemos en una doctrina, somos un partido que cree en el modelo económico, creemos en la economía social del mercado, creemos en el emprendimiento, creemos en que la gente tiene derecho a hacer empresa mediana y pequeña, también grande evidentemente, creemos en la familia, creemos en la vida y creo que finalmente tienen que darse cuenta que somos un partido que no tiene dueño. Los Bedoya no somos los dueños del partido, creo que eso está claramente establecido después de una larga lista de dirigentes nacionales y de personajes como Lourdes Flores, que ha postulado a la presidencia de la República, y otros líderes de los partidos que no han sido Bedoya, que es un partido donde pueden entrar y tener la tranquilidad de que pueden hacer y marcar una diferencia haciendo una carrera política siguiendo un principio, una idea y no siguiendo una persona a un dueño de partido político. Bueno, lo clave aquí, lo que va a hablar son las propuestas, pero ya tendremos oportunidad de conversar y debatir esas propuestas más adelante. La campaña recién se inicia en unas semanas. Así que Javier Bedoya, gracias por estar en el espejo y Muchas vamos gracias. a estar muy atentos a aquello que le podamos preguntar y aquello en lo que también pueda trastabillar esa campaña. Así que ahí estaremos. Muchas gracias, Muchas gracias, Javier, Pedro. y gracias a ustedes.